Era la madrugada del 26 de diciembre de 1996. La policía se apersonó en una casona, ubicada en el número 749 de la calle 15, en Boulder, Colorado, Estados Unidos, construida en 1927, de techos alpinos, ladrillo a vista, con 4 plantas y un impecable jardín. Escondía un gran misterio. 2 padres aseguraban que su hija de tan solo 6 años había sido secuestrada, pero luego que la detective a cargo los incentivase a buscar algo inusual en la enorme casona, se toparon con una realidad muy distinta. En una habitación de concreto, al fondo del sótano, estaba el cuerpo sin vida de la niña. Tenía el torso cubierto con una sábana blanca y su boca había sido pegada con cinta adhesiva. Los agentes tuvieron que ponerse manos a la obra para investigar la mansión de más de 1000 metros cuadrados, que tenía 9 puertas que daban al exterior y 104 ventanas, de las cuales 100 también daban afuera. Existía la posibilidad de que un intruso hubiera entrado y cometido el hecho, aunque otros indicios apuntaban a que los propios familiares podrían estar involucrados en el crimen. ¿Cómo era posible que los padres hubieran recibido una nota de secuestro y tan solo 8 horas después se encontrara el cuerpo de la pequeña en la misma casa? Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. John Bennett Ramsey nació el 6 de agosto de 1990 en Georgia, Atlanta, Estados Unidos. Su nombre era una combinación de los dos de su padre, John Bennett Ramsey. El hombre se había casado por segunda vez con Patricia Patsy Puck, y además de John Bennett, tenían a Burke, un niño 3 años mayor. Aparte, John tenía otros 5 hijos de su matrimonio anterior, aunque la mayor, Elizabeth, había fallecido en un accidente de tránsito. Cuando John Bennett tenía tan solo 1 año, la familia se mudó a Boulder, Colorado. Allí tenían una vida, a todas luces perfecta, típica de clase alta. John era un importante ejecutivo de negocios, presidente de Access Graphics, una compañía de servicios informáticos. Patsy, por otro lado, era ama de casa, pero en su juventud había sido reina de belleza. Incluso había llegado a obtener el título de Miss Virginia Occidental en 1977. John Bennett asistía al jardín de niños de la escuela primaria Guy Peaks, en Boulder, pero la mayor parte del tiempo la pasaba en concursos de belleza. Patsy realmente quería que su hija fuera una reina como ella, rubia y de ojos celestes. A los 6 años John Bennett ya había aprendido a posar, imitando a modelos y actrices adultas. Llevaba las uñas pintadas de rojo y Patsy la maquillaba con labial, sombra de ojos y máscara de pestañas. Además la vestía con tacones, plumas y minifaldas. Algunos allegados criticaban la exposición de la pequeña a los cánones de belleza a tan corta edad, pero a Patsy no le importaba. Estaba tan metida en aquel mundo que de algunos concursos era patrocinadora. Y la gran cantidad de tiempo invertido dio frutos, porque a la edad de 6 años, John Bennett ya tenía muchos títulos en su haber. El 25 de diciembre de 1996, los Ramsey asistieron a una cena con un matrimonio amigo, Philippi y Priscilla White. A las 21:30 horas, ya habían vuelto a su casa, puesto que al día siguiente viajarían a Michigan. Tanto los niños como los padres se acostaron temprano, sin saber lo que les depararía horas después. Eran las 5:30 de la madrugada, cuando Patsy salió de su suite y se dirigió hacia la planta baja de la casa. En la escalera, se topó con una carta escrita a mano, dirigida a su esposo. La misma decía que un grupo de residentes extranjeros había secuestrado a John Bennett. Si los Ramsey deseaban que volviera sana y salva a casa, debían seguir las instrucciones al pie de la letra. Tendrían que retirar $118,000 de la cuenta de John y ponerlos en una bolsa de papel
Luego los captores se comunicarían con ellos entre las 8 y las 10 de la mañana para informarles sobre la entrega. Acto seguido, liberarían a la niña. En caso de llamar a las autoridades, JonBenét sería asesinada y no devolverían sus restos para darle un funeral apropiado. Lo mismo ocurriría si el dinero fuera falso o intervenido de algún modo. Rápidamente, Patsy corrió hacia la pieza de su hija y corroboró que no se encontraba allí. Despertó a su marido y llamaron a la policía, desobedeciendo las específicas instrucciones que los supuestos captores habían dado en la carta. Mientras los agentes se dirigían hacia la casa, John comenzó a realizar los arreglos para pagar el rescate. Una vez que la policía llegó, la habitación de JonBenét fue acordonada para evitar la contaminación de algún indicio, pero no ocurrió lo mismo con el resto de la vivienda. Decenas de allegados de los Ramsey se apersonaron en la mansión para ayudar, pero solo lograron entorpecer la investigación. Recogieron y limpiaron superficies en la cocina, destruyendo posibles pruebas. Alrededor de las 8 de la mañana, llegó la detective de Boulder, Linda Arndt, esperando recibir más noticias de los secuestradores, pero eso jamás ocurrió. Al mismo tiempo, el oficial Rick French fue al sótano de la casa en busca de una ruta de salida que podría haber sido utilizada por el secuestrador. Llegó a una puerta y se detuvo en un momento, pero se alejó sin abrirla porque estaba asegurada con un pestillo de madera. Posteriormente, Arndt le pidió a John que registrara a fondo la casa en busca de algo inusual. El padre comenzó una búsqueda minuciosa con su amigo, Fleet White, y fue entonces cuando se topó con la siniestra escena. En una habitación de concreto, al fondo del sótano, estaba el cuerpo de JonBenét. Su torso había sido tapado con una sábana blanca y su boca cubierta con cinta adhesiva. Además, llevaba un palo alrededor de su cuello, armado con una ligadura blanca y sintética atada, y el mango roto de un pincel. También tenía otro lazo flojamente anudado a su muñeca derecha, sobre la manga de su camiseta. El lugar del hallazgo era la misma habitación cuya puerta el oficial French había pasado por alto, debido a que tenía un pestillo. John quitó la cinta adhesiva que cubría la boca del cuerpo de su hija e intentó desatar la cuerda que tenía amarrada en los brazos. Acto seguido, llevó el cuerpo hacia el piso de arriba, contaminando el lugar. En ese mismo instante, los agentes notaron algo por demás extraño. Mientras que Patsy lloraba desconsoladamente por la pérdida de su hija, John se mostraba demasiado tranquilo. Tampoco se abrazaban o se consolaban entre sí. Rápidamente, la policía sacó las primeras conclusiones respecto al hallazgo. Por un lado, creían que el garrote había sido utilizado para apretar la cuerda alrededor del cuello de la víctima. Por el otro, notaron que la cinta adhesiva que tapaba la boca de JonBenét tenía una fibra pegada compatible con la ropa de Patsy. También encontraron manchas de orina en la ropa interior de la víctima, lo que los llevó a pensar en una posible reacción al ataque. Por último, parte del extremo de cerdas del pincel que JonBenét tenía alrededor del cuello se encontró en una tina que contenía materiales de arte de Patsy. Extrañamente, el tercio inferior nunca se halló en los registros posteriores. Si bien para ese entonces las autoridades ya habían comenzado a sospechar de los Ramsey, esa misma noche sacaron el cuerpo de la víctima, sin interrogar separadamente a sus padres. Ese fue el primero de una serie de errores que complicarían el caso de ahora en adelante. La necropsia arrojó que la causa oficial del deceso de JonBenét fue estrangulamiento, asociado con un trauma cráneoencefálico. Ese había sido provocado mediante el palo, que había sido confeccionado con la correa de nylon y el mango de la brocha. Su cráneo tenía una fisura de poco más de 20 centímetros de longitud, como consecuencia de varios golpes. En un principio, se determinó que la víctima había sido abusada, aunque más tarde esto se descartó. El ADN resultó ser de las personas que empacaban la ropa en las fábricas, pero si bien esto indicaba que no había una vejación convencional, no se podía descartar la agresión íntima, ya que la pequeña presentaba una lesión. Además, el patólogo registró que le habían limpiado el área vaginal con un paño. Por último, el examen forense
reveló un material vegetal o frutal que podría representar una piña que John Bennett había consumido unas horas antes de su fallecimiento. El día del hallazgo, los agentes fotografiaron un tazón de piña en la mesa de la cocina con una cuchara dentro. Sin embargo, John y Patsy dijeron que no recordaban haber puesto el tazón sobre la mesa o haberle dado la fruta a su hija, pero la policía encontró las huellas dactilares de otra persona en el tazón, el hermano Burke. Tuvieron que agregarlo a la lista de los posibles sospechosos, a pesar de que tenía tan solo 9 años. Lo único cierto en ese entonces era que se había ejercido sobre la pequeña mucha violencia, que las connotaciones íntimas eran evidentes y que el caso era un homicidio. El 31 de diciembre se llevó a cabo el funeral en el cementerio St. James Episcopal, ubicado en Marietta, Georgia. John Bennett fue sepultada junto a su media hermana, Elizabeth Pask. Inmediatamente después del hallazgo, cada uno de los Ramsey proporcionó muestras de escritura, sangre y cabello a la policía. John y Patsy participaron en una entrevista preliminar durante más de 2 horas y Burke también fue interrogado dentro de las primeras semanas. John señaló a la policía que el monto exigido por los presuntos secuestradores era casi idéntico a su bono de Navidad del año anterior. Esto sugería que alguien que tendría acceso a esa información podría estar involucrado en el crimen. Entonces los investigadores se centraron en los empleados de Access Graphics, pero esta pista no los llevó a ningún sitio. También consideraron la posibilidad de que la demanda de rescate fuera una referencia al Salmo 118 y hablaron con fuentes religiosas para determinar la posible relevancia. A pesar de que John comentó a la detective Arndt que estaba seguro de que todas las puertas estaban cerradas, una de las mismas fue encontrada abierta de par en par. En otra de las habitaciones, una ventana tenía el vidrio partido, pero el padre afirmó que era posible que él mismo lo hubiera roto accidentalmente meses atrás. Además, en la misma ventana se descubrió una telaraña intacta, por lo que era imposible que alguien hubiese entrado por allí sin romperla. La posibilidad de que un intruso se hubiera colado en la mansión para asesinar a John Bennett era cada vez más lejana. Entonces todos los ojos se pusieron sobre Patsy. Los agentes creían que la carta extorsiva podría haber sido escrita por ella. La experta en caligrafía, Sina Wong, examinó la nota y encontró más de 200 similitudes con la letra de Patsy. Además, notó que la misiva había sido escrita en un papel similar a la que luego se halló en la casa, y obviamente, la mujer sabía acerca del dinero cobrado por John. A todo eso se sumó el hecho de que la nota de rescate era inusualmente larga. La policía creyó que había sido preparada minuciosamente porque no tenía huellas dactilares, a excepción de las de Patsy, que la había recogido, y de las autoridades que la habían manejado. Encima, incluía un uso de signos de exclamación e iniciales, algo atípico en casos de extorsión. Michael Baden, un patólogo forense certificado, dijo que nunca había visto una nota como esa en sus 60 años de experiencia y que no creía que fuera escrita por un extraño a la familia. A partir de este hallazgo, las dudas en torno a los Ramsey no hicieron más que crecer. La familia contrató a 2 abogados criminalistas, a un investigador privado y al experto en relaciones públicas, Pat Gordon, para que llevara los vínculos con la prensa. Poco después, Patsy y John comenzaron a resistirse al interrogatorio policial, excepto en sus propios términos, pero sí participaron de contadas entrevistas televisivas. Para ese entonces, el caso ya se había vuelto mediático y la opinión pública creía que los Ramsey estaban demasiado a la defensiva. En medio de todo aquel revuelo, las sospechas se posaron sobre otro integrante de la familia, aquel cuyo ADN se había encontrado en el tazón de piña que John Bennett comió poco antes de fallecer. Los medios teorizaron que Burke siempre había vivido a la sombra de su bella y famosa hermana. Las especulaciones llevaron a que los investigadores se preguntaran si no habría estado enojado o resentido con ella, llegando a atacarla. Pero Burke era tímido, introvertido y muy joven.
Además, la familia aseguró que los hermanos tenían una muy buena relación. Tanto Patsy como John se mantuvieron firmes en el hecho de que su hijo había estado durmiendo en su habitación durante la noche del crimen. También trascendió que después del asesinato, Burke pasaba todo el día llorando y mirando un video donde aparecía John Bennett en uno de sus tantos concursos de belleza. Realmente no parecía ser la persona que los agentes buscaban. Sin embargo, poco después salió a la luz que en el verano de 1994, Burke había golpeado a John Bennett con un palo de golf en el rostro mientras jugaba a batear. Si bien el acto fue supuestamente accidental, la mejilla izquierda de la niña tuvo que ser reconstruida por un cirujano plástico. En otra ocasión, Burke había tirado sus propias heces sobre la cama de su hermana. Como si esto fuera poco, los agentes supieron que el pequeño le había dicho a su psicóloga Susan Benhart, 13 días después del asesinato: "Ahora estoy recuperando mi vida". A partir de entonces, los medios comenzaron a especular que Burke había asesinado a su hermana y que sus padres mintieron para protegerlo. De esa manera, cobraba sentido que la nota de rescate hubiese sido escrita por Patsy. Para ese entonces, el caso ocupaba las tapas de las revistas más importantes y los programas de televisión con más rating. La cobertura de los medios nacionales e internacionales se centró en la breve carrera de John Bennett en concursos de belleza, así como en la riqueza de sus padres, captando la atención cada vez más. Y ante la falta de respuestas por parte de la policía, comenzaron a aparecer todo tipo de teorías. Un segmento sostenía que la niña había sido asesinada por su madre, que cansada de su incontinencia nocturna, la golpeó y la asesinó de manera accidental. Otro, que había sido su hermano, en un ataque de celos por la atención que se llevaba a la pequeña. También se dijo que el padre abusaba de ella. Todas las teorías tenían algo en común: la familia habría pactado el crimen. Algunos especialistas en delitos cibernéticos creían que John Bennett podría haber atraído la atención de pedófilos debido a su exposición en los concursos de belleza. La revista Vanity Fair fue aún más lejos. Aseguró que John Bennett había fallecido mientras sus padres practicaban junto a ella un juego íntimo que se salió de control. Incluso se dijo que la pequeña tenía heridas anormales en sus genitales que sugerían algún tipo de contacto íntimo anterior al día de su deceso. No obstante, eso jamás pudo ser comprobado. El médico forense Cyril Wett planteó una teoría similar en enero de 1997 en el medio Globe. La misma causó controversia, entre otras cosas, porque el artículo incluía fotografías explícitas del informe policial del caso. Debido a esto, presentaron demandas por difamación contra varias organizaciones de medios. También trascendió que luego de la llamada al 911, que Patsy supuestamente hizo sola, habría colgado mal el teléfono, permitiendo que se encontraran otras voces. En ese momento, se había oído la voz de un hombre, que podría ser John, diciendo: "No vamos a hablar más contigo". Luego otra voz decía: "Ayúdame, Jesús". ¿O qué hiciste? Ayúdame, Jesús. Y casi al final, una voz suave como de un niño, que podría ser Burke, que agregaba: ¿qué encontraron? El tape fue analizado 9 veces por el FBI y por el Servicio Secreto de los Estados Unidos, y no reportaron ninguna otra voz, más que la de la operadora y la de Patsy. Todo apuntaba a que, a pesar de las sospechas, los Ramsey no serían acusados por el fallecimiento de su hija. En el verano de 1997, realizaron un retiro de vacaciones en Charlevoix, Michigan, que ya tenían planeado. Luego se mudaron a una nueva casa en Atlanta. No parecían realmente conmocionados por el crimen. En 1999, el gobernador de Colorado, Bill Owens, se pronunció respecto al caso y le dijo a Patsy y a John que dejaran de esconderse detrás de sus abogados y de su firma de relaciones públicas. Ese mismo año, el gran jurado realizó un proyecto de ley para acusar a los Ramsey de poner a la niña en riesgo de una manera que la llevó a su deceso y de obstruir una investigación de asesinato basado en el estándar de causa probable aplicado en dichos procedimientos del juicio.
En diciembre, el gran jurado de Boulder votó por imputar a los padres, pero el fiscal Alex Hunter decidió no acusarlos por no tener pruebas suficientes. El 26 de diciembre de 2002, Mary Lacy, la nueva fiscal de distrito del condado de Boulder, se hizo cargo de la investigación del caso y dejó de lado a los Ramsey, siguiendo la teoría de que un intruso había cometido el asesinato. En diciembre de 2003, los investigadores forenses extrajeron suficiente material de una muestra de sangre mixta encontrada en la ropa interior de John Bennett para establecer un perfil de ADN. Los estudios arrojaron que aquel perfil genético pertenecía a un hombre desconocido y excluía el ADN de cada uno de los Ramsey. Lo mismo ocurrió con unos rastros de saliva hallados en la ropa interior de John Bennett, que según los resultados pertenecen a un varón de tez blanca y no era ninguno de los familiares de la víctima. Las muestras fueron enviadas al CODIS del FBI, una base de datos que contenía más de 1.6 millones de perfiles de ADN, pero no arrojaron resultados. El asesino no estaba por ningún lado. James Collar, que era el investigador principal de la oficina del fiscal del distrito, dijo a la prensa que se encontraron rastros adicionales de ADN masculino en el cordón y el pincel que la fiscal de distrito de Boulder, Mary Lacy, no mencionó. El caso comenzaba a generar conflictos entre quienes tenían que resolverlo. En 2004, mientras la investigación seguía estancada, John se volcó a la política por el Partido Republicano. En 2006, Patsy falleció de cáncer de ovarios a los 49 años. Fue enterrada en el St. James Episcopal Cemetery, en Marietta, Georgia, junto a su hija, y debido a esto, no llegó a enterarse de una futura acusación en su contra. En agosto de ese mismo año, el experto del FBI, Roger DePue, concluyó que el perfil del autor de la carta, con el pedido de rescate, encajaba perfectamente con el de Patsy, y que había sido escrita para confundir las verdaderas razones por las cuales falleció John Bennett, y tan solo 15 días después, habría un giro de 180 grados en el caso. Alexis Valoran Reich, un maestro de escuela primaria de 41 años, fue arrestado en Bangkok, Tailandia. Cuando confesó haber asesinado a John Bennett, afirmó que la había drogado, agredido íntimamente y asesinado accidentalmente. Pero las autoridades no encontraron ninguna prueba que vinculara a Reich con el lugar de los hechos. El hombre solo había proporcionado información básica, que era de conocimiento público, y ningún detalle convincente. Además, no se habían encontrado drogas en el cuerpo de John Bennett, por lo que su confesión carecía de veracidad. Igualmente, se tomaron muestras de ADN de Reich, pero no arrojaron ninguna coincidencia con las encontradas en el cuerpo de la víctima. El 26 de octubre de 2006, Reich envió un correo electrónico a Bill Hemmens, de Bill's List, en busca de un agente literario que ayudara a publicar un manuscrito que algunos podrían encontrar controvertido. Más tarde, Reich envió correos electrónicos con numerosos seudónimos, incluidos Daxis el Conquistador, Dieker Prince y Alexis. Más tarde, Reich cambió su nombre legal a Alexis Valoran Reich, después de declararse mujer trans. Sin embargo, esto fue negado por Samantha Spiegel, quien obtuvo una orden de restricción de Reich. La mujer alegó que solo tenía la intención de someterse a cirugía de reasignación de género para acercarse a las niñas más jóvenes en un culto llamado Los Inmaculados. Todo había sido una farsa que había entorpecido la investigación. Los agentes estaban nuevamente donde habían empezado. En 2008, los forenses hallaron otro ADN relevante en el lugar de los hechos. Se trataba de un vello púbico que no coincidía con ninguno de los Ramsey. Entonces, la justicia resolvió que los padres de la pequeña no habían tenido relación con su fallecimiento y fueron exonerados. El fiscal del distrito envió a los Ramsey una carta de disculpa, declarando que la familia estaba completamente descartada por los resultados del ADN. Otras personas que habían participado del caso, como el ex jefe de la policía de Boulder, Mark Beckner, no estuvieron de acuerdo con la decisión. Expresaron que el ADN era una prueba sin importancia y que no se demostró que tuviera conexión con el crimen. Beckner también relató
de manera completamente extraoficial, en un cuestionario de Reddit, la forma en que John Bennett había sido asesinada. Supuestamente fue golpeada en la cabeza, lo que habría provocado una caída y un posterior desmayo. Luego de 45 minutos a 2 horas después, la habrían estrangulado, causando su fallecimiento. En febrero de 2009, la policía de Boulder retiró el caso al fiscal del distrito y reabrió la investigación. Se realizaron nuevas entrevistas con un comité que incluía investigadores estatales y federales, pero ninguna arrojó nuevas pistas. Mientras tanto, John seguía adelante. Salió durante un tiempo con Beth Holloway, la madre de una adolescente asesinada en Aruba, protagonista de otro famoso crimen, pero el romance quedó en la nada. En 2011, se volvió a casar y se mudó a Michigan. Tiempo después, la policía comenzó a centrarse en una pista a la que antes no habían dado mayor importancia. Se trataba de la marca de bota no identificada que quedó en la sala del sótano donde se encontró el cuerpo de John Bennett. Entre los posibles sospechosos se encontraba John Mark, un profesor de primaria en Tailandia, que aseguró haberla ultimado, Bill McReynolds, un amigo de la familia, al que le gustaba vestirse de Papá Noel, Michael Elgett, que vivió cerca de los Ramsey y contaba con antecedentes por agresión íntima, además de que pereció aparentemente porque se quitó la vida poco después del caso de John Bennett. Todos y cada uno de ellos fueron descartados por las pruebas de ADN. El 18 y 19 de septiembre de 2018, se emitió en la CBS un programa llamado El caso de John Bennett Ramsey, que utilizó un grupo de expertos para evaluar las pruebas. Estos sacaron a relucir una antigua teoría, aquella que indicaba que Burke golpeó a su hermana en la cabeza con un objeto pesado después de que ella le robó un trozo de piña de su tazón. Probablemente lo había hecho sin intención de asesinarla, y sus padres habían escrito la carta para encubrirlo. El abogado de Burke presentó demandas por difamación contra CBS, los productores del programa y varios de sus participantes. Ese mismo año, el joven de ya 32 años habló por primera vez con la prensa en el programa Dr. Phil. Recordó a su madre revisando la habitación la noche del crimen, diciendo ¿dónde está mi bebé? Expresó que era consciente de que la gente pensaba que tanto él como sus padres eran culpables. Las teorías siguieron. Incluso se llegó a decir que la pequeña no había fallecido y que en realidad era la cantante Katy Perry. Cada hipótesis era más descabellada que la anterior, hasta que llegó una nueva pista que cambió todo. En 2019, Randy Simmons, un fotógrafo de 66 años, fue detenido por 15 cargos contra menores. En 1997, había sido interrogado por el asesinato de John Bennett, puesto que le había hecho un book 6 meses antes del crimen para que tuviera un portafolio más profesional para sus concursos de belleza. Pamela Griffin, ex amiga del fotógrafo, aseguró que deberían investigarlo más. Relató que Randy solía llamarla y le contaba sus problemas conyugales, pero que después del caso de John Bennett comenzó a actuar de forma extraña. Consideraba que el arresto era una prueba de que tenía mucho que ocultar. Incluso narró que Randy le había dicho que tenía la corazonada de que el departamento de policía de Boulder creía que era el responsable del fallecimiento de John Bennett. Y como si esto fuera poco, el hombre admitió que no tenía una coartada para el día de Navidad de 1996, fecha que coincidía con el crimen. Además, Pamela recordó que junto al cuerpo de la víctima se había encontrado una cuerda de nylon atada al mango de una brocha de pintura. Randy tenía un barrilete con el mismo tipo de cuerda. Ella la vio cuando llevó a su hija a una sesión de fotos con él, y para una de las imágenes, el fotógrafo le dio a la pequeña ese barrilete para que posara. Pamela afirmó que cuando el caso estaba fresco, llevó la imagen a la policía, pero que no le prestaron atención. Durante la investigación inicial, Randy había sido descartado como sospechoso, porque el examen de ADN no había coincidido con las muestras genéticas que se habían hallado en el sótano de los Ramsey, pero la misma policía reconoció, luego de la declaración de Pamela, que el lugar de los hechos no había sido preservado y que había sido contaminado por la negligencia de los primeros agentes que la inspeccionaron. El 11 de enero de ese mismo año,
El criminal convicto, J.D. Olivia, se declaró culpable del crimen de John Bennett. Lo hizo mediante una carta escrita a un compañero de la secundaria, llamado Michael Bell. La misiva redactada desde la prisión decía: «Nunca amé a nadie como amé a John Bennett, pero la dejé escapar, le partí la cabeza y la vi perecer. Fue un accidente». En otra carta describió la piel hermosa y resplandeciente de la niña. Todo esto tenía sentido, ya que vivía cerca de los Ramsey en el momento en que fueron cometidos los crímenes, pero no ha habido novedades al respecto. Hoy en día, el caso continúa sin resolver. La mansión que supo albergar a los Ramsey pertenece a otros dueños, que tuvieron que enrejar porque los turistas los acosaban. Todos querían ver una pieza del entramado rompecabezas del crimen. Existen diversos documentales sobre el tema, uno producido por CBS, que dura 4 horas, para el que se construyó una réplica de varias zonas de la casa en escala real, otro de Discovery, de 3 capítulos, un programa de A&E, llamado El asesinato de John Bennett, la verdad revelada, otro más de Lifetime, pero ninguno responde a la pregunta, que aún resuena en todos quienes saben sobre el caso: ¿quién asesinó a John Bennett? Solo existen algunas certezas. El ADN encontrado en el cuerpo de la víctima no pertenece a sus padres o hermano, pero la nota de extorsión fue claramente escrita por Patsy, y tanto ella como su esposo hicieron poco y nada para intentar aclarar las circunstancias del crimen de su hija. El caso seguirá siendo una investigación abierta para el Departamento de Policía de Boulder, hasta que alguien descubra finalmente lo que ocurrió aquel día. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.